En este vídeo vamos a ver el concepto de función. ¿Qué es una función? Para ello vamos a ver todas las formas en las que nos puede aparecer, ya sea un enunciado, una expresión algebraica, una tabla de valores o una gráfica. Y una vez que veamos las distintas formas en las que nos puede aparecer una función, nos vamos a centrar en la parte gráfica. Vamos a aprender a interpretar la gráfica de una función. Y para ello vamos a estudiar conceptos como son el dominio del recorrido, los puntos de corte con los ejes, el signo, la simetría, crecimiento y decrecimiento, los extremos, es decir, los máximos y mínimos, la continuidad y por último la periodicidad. Vamos a empezar viendo qué es el concepto de función. La definición de función pues, nos dice que es una relación o correspondencia entre dos variables, x e y, de forma que a cada valor de la variable independiente, x le corresponde un único valor de la variable dependiente y. Esto significa lo siguiente, imaginad que tenemos dos conjuntos. El conjunto azul, que llamaremos x mayúscula, en el cual se van a encontrar todos los valores que va a tomar la variable independiente. Y por ejemplo, imaginad que en ese conjunto están los siguientes números. Y por otra parte, tenemos el conjunto rojo, que vamos a llamar y mayúscula, en el cual se va a encontrar nuestra variable dependiente, e imaginad que se encuentran los siguientes números. Entonces, claro, ya tenemos nuestros dos conjuntos. Mi conjunto azul, que hemos dicho que se va a encontrar en él la variable independiente, y mi conjunto rojo, que en él se va a encontrar mi variable dependiente. ¿Pero qué es una función? Pues una función no es más que una relación que exista entre ambos conjuntos. Y yo la relación que voy a dar de estos conjuntos va a ser la siguiente. Al 2 le va a corresponder el 4, o el 2 está relacionado con el 4. Fijaros, relacionar, corresponder es lo mismo, por eso dice la definición relación o correspondencia. Lo mismo vamos a hacer con el 3. De mi variable independiente, el 3 va a estar relacionado con el 6 y el 5 va a estar relacionado con el 10. Y por tanto tendríamos establecida ya nuestra función, nuestra relación, nuestra correspondencia, que no sería más que calcular el doble de un valor dado. A estas alturas del vídeo ya tendríamos que intuir por qué, dada una función, hay un conjunto en el cual se encuentra la variable independiente y por qué hay otro conjunto en el que se encuentra la variable dependiente. Si nos fijamos en el conjunto azul, pues yo he tomado diferentes valores, los cuales he elegido yo independientemente de ninguna otra elección. En cambio, los valores que están en el conjunto rojo sí dependen, de ahí variable dependiente, de la elección que yo he hecho anteriormente. Si yo del conjunto azul he elegido el 2, del conjunto rojo tengo el 4. El 4S depende del 2, igual que el 6 depende del 3, igual que el 10 depende del 5. Lo podemos ver de otra forma, podemos entender una función como una máquina a la cual le metemos un valor y nos devuelve otro. Esa máquina, por ponerle un nombre, le vamos a poner el nombre f minúscula. Yo cojo un valor de mi conjunto x, lo paso por la máquina y esa máquina me devuelve otro valor que se encuentra en mi conjunto y. Eso es lo que hemos hecho con el 2. Yo cojo el 2, lo paso por la máquina, le aplico mi función y me va a dar un resultado que se encuentra en el conjunto rojo. Esto que acabamos de hacer con notación matemática es una cosa muy sencilla. Yo cojo un valor de mi conjunto x, en este caso he cogido x igual a 2, lo meto en mi máquina. Claro, mi máquina nada más que acepta valores del conjunto x, por eso he puesto ahí f entre paréntesis una x. En esa x que yo he puesto entre paréntesis es donde vamos a incluir el valor al cual yo le voy a aplicar mi función. Y por tanto obtengo 4, que es en función del 2, he obtenido ese 4 de mi conjunto rojo. Lo mismo haría para x igual a 3. Le aplico mi función y obtendría f de 3, que es igual a 6. Y exactamente lo mismo haría para x igual a 5. Si quisiera tener más valores relacionados de esta función, por ejemplo, cogería de mi conjunto en el que se encuentra la variable independiente x igual a menos 5. A x igual a menos 5 le aplicaría mi relación, mi función, que habíamos dicho en principio, bueno, pues que es el doble del valor que yo cojo. De mi conjunto de entrada, yo voy a tener un conjunto de salida, un valor de salida. Por tanto, f de menos 5 sería igual a menos 10. Y esto podríamos hacerlo con el valor que nosotros quisiéramos de nuestro conjunto azul. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera coger un número distinto a los que hemos elegido, es verdad que hemos elegido números enteros, podríamos también haber elegido de nuestro conjunto independiente un número fraccionario, por ejemplo, x igual a 2 tercios.
el cual lo metería en mi máquina, le aplicaría mi función y me lo relacionaría con su doble, que sería el 4/3. Y por todo lo que hemos visto con este ejemplo, para finalizar, podríamos entender por qué a ese conjunto Y mayúscula, ese conjunto rojo, también se lo llama Fx mayúscula. Y por último, pero no menos importante, tenemos que tener claro este pequeño detalle. Este pequeño pero que es un gran detalle en realidad. Y es que para que sea función realmente, esa relación entre ambos conjuntos, se debe cumplir que para un valor de mi conjunto azul, para un valor de mi conjunto en el que se encuentra la variable independiente, le debe corresponder un único valor de mi conjunto rojo, es decir, de mi conjunto en el que se encuentra la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, por ejemplo, fijaros en nuestra función, que sí lo es una relación, y por ejemplo para x igual a 2, el doble de 2 es 4, sería un único valor, el doble de 3 es 6, sería un único valor, al 3 le corresponde el 6, al 5 le corresponde nada más que el 10, al menos 5 le corresponde nada más que el menos 10, al 2/3 le corresponde nada más que el 4/3. Por tanto, estaríamos hablando de una función, es decir, a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. ¿Qué no sería función? ¿Qué sería una relación entre dos conjuntos, pero que no fuese función? Por ejemplo, imaginad esa correspondencia entre un conjunto, yo le doy un valor y al meterlo en la máquina, me da la raíz cuadrada de ese valor. Claro, si yo cojo del conjunto azul y cojo, por ejemplo, el 4, lo meto en la máquina y me sale la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es más 2 y menos 2. Por tanto, me está relacionando un único elemento de mi variable independiente con dos elementos distintos de mi variable dependiente. Por lo tanto, esa relación, esa correspondencia, no sería una función. Sí podría pasar, y ahora lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a ver a continuación, que para dos valores distintos de mi variable independiente, es decir, para dos valores distintos de mi conjunto azul, puede ser que le corresponda el mismo elemento de mi conjunto rojo, de mi variable dependiente. Por ejemplo, imaginad que esa máquina en la que metemos un valor de mi variable independiente me va a aplicar el valor absoluto. Por ejemplo, si yo cojo x igual a 2, lo meto en la máquina me va a dar que f de 2 es igual a 2. Si yo cojo x igual a menos 2 y lo meto en la máquina, esa máquina me va a dar f de menos 2 es igual a 2. Es decir, dos valores distintos de la x igual a 2 y x igual a menos 2, me han dado un mismo valor de mi conjunto y de mi conjunto f de x. Y no habría ningún problema para que esa relación, para que esa correspondencia fuera una función. Repito, lo único que no puede pasar en una función es que esa relación haya para un mismo valor de la x dos valores distintos de la y. Vamos a ver ahora de cuántas formas nos podemos encontrar indicada una función. La primera será en forma de enunciado. La función pues, se va a indicar mediante frases tomadas del lenguaje cotidiano. Por ejemplo, imaginad que nos dicen un grupo de amigos decide ir al teatro y cada entrada cuesta 20 euros. Lo primero que tengo que hacer es identificar los dos conjuntos, el de mi variable independiente y el de mi variable dependiente. Rápidamente nosotros podemos interpretar que mi conjunto azul, que va a ser el que nosotros vamos a elegir, va a ser el número de amigos que deciden ir al teatro, es decir, el número de entradas que vamos a comprar. Pueden ir 2 amigos, pueden ir 3 amigos, pueden ir 10 amigos. Y también podemos pensar con este ejemplo, bueno, que es verdad que ese conjunto azul es nuestro conjunto de la variable independiente, que lo vamos a elegir nosotros, tal cual queramos, para ahora ver cuánto costarían las entradas de eso, de 2 amigos, de 3, de 10. Pero además de haberlo elegido nosotros, pues tenemos un rango, tenemos una serie de números, los cuales no podríamos haber cogido. Yo no podría haber cogido el -1, ni habría podido coger el -2, ni el -3, ni el -1.000.000. Igual que tampoco podría haber cogido números fraccionarios en este caso. Yo no puedo comprar media entrada, puedo comprar un tercio de entrada. Por tanto, a pesar de ser la variable independiente, de ser la que yo elijo, tiene unas restricciones. La relación que me da el enunciado es que una entrada cuesta 20 euros. Esto quiere decir que en mi función, esa relación entre ambos conjuntos, si yo le doy al valor x igual a 1, me sale que f de 1 es igual a 20. Y lo mismo haría para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 10 y obtendría el valor
de las entradas dependiendo del número de amigos que decida ir al teatro. Por eso establezco que mi conjunto rojo es en el que se encuentra mi variable dependiente, dependiendo cuántas entradas compre, dependiendo cuántos amigos vayan al teatro, más o menos me costará dichas entradas. Otra forma de encontrar una función, pues a partir de su expresión algebraica, que quizás es intuitivamente, al haber ya visto el tema de expresiones algebraicas, lo que se nos venía a la cabeza cuando pensábamos en el doble de un número, o cuando pensábamos en la raíz cuadrada de un número, o en el valor absoluto de un número. En este caso, la función pues, se indica a través de una expresión algebraica que asocia a cada valor de x un único valor de y. Y se representa, como hemos visto antes, y igual a f de x. Se lee y es función de x. La versión algebraica del enunciado anterior, de los amigos, de las entradas y de su precio, es igual a 20x. Esa va a ser nuestra función. Como hemos dicho, nuestro conjunto rojo lo podemos llamar y, o lo podemos llamar f de x, y f de x expresa exactamente el mismo valor. Por tanto, estas dos expresiones van a ser iguales. Tenemos de nuevo nuestros dos conjuntos que son exactamente lo mismo que anteriormente. Nuestro conjunto en el que se va a encontrar nuestra variable independiente, x, que va a ser el número de entradas, y nuestro conjunto rojo, el cual va a incluir la variable dependiente y es el precio de dichas entradas. Y ahora supongamos de nuevo lo mismo que hemos pensado antes. Pueden ir 2 amigos, pueden ir 3, pueden ir 10. Y a esos valores le voy a aplicar mi función para ver qué valor está relacionado con ellos. ¿Cómo calculo ahora f de 2? ¿Cómo calculo f de 3? ¿Cómo calculo f de 10? Es decir, ¿cómo calculo el precio de 2 entradas, de 3 o de 10 entradas? Para ello, como estamos viendo, nos ha dado la expresión algebraica. Si yo quiero calcular f de 2, lo hacíamos como cuando queríamos calcular el valor numérico de un polinomio. Tengo en este caso una función f de x y donde aparece el valor x sustituyo por x igual a 2. Y el resultado me daría 40. Por tanto, he conseguido calcular el precio de 2 entradas a partir de su expresión algebraica. Que ya decimos, podemos hacerlo exactamente igual con lo de y igual a 20x o con f de x igual a 20x. Lo que nos da, lo que ganamos al utilizar f de x igual a 20x, es que podemos ver claramente qué valor es el que toma la x. Pero podríamos hacerlo de las dos formas perfectamente. Haríamos exactamente lo mismo para calcular f de 3 y f de 10. Y obtendríamos los mismos valores que hemos obtenido anteriormente al habernos dado la función de otra forma distinta. Otra forma muy sencilla, en forma de tabla de valores. Pues la función viene dada mediante una tabla de valores, es decir, a través de pares de valores de las variables x e y. Y por último nos vamos a encontrar una función dada por su forma gráfica. Antes de ver cómo vamos a encontrar una función en su representación gráfica, vamos a establecer el plano, el campo sobre el cual se va a representar. Este va a ser el plano en 2 dimensiones en el cual vamos a representar nuestras funciones. Vamos a utilizar de referencia nuestro eje de coordenadas, es decir, nuestro eje de abscisa, el que está en horizontal, y nuestro eje de ordenadas, el que está en vertical. Sobre el eje de abscisa, sobre el eje horizontal, vamos a hacer divisiones marcando los valores que puede tomar nuestra variable independiente. Y sobre nuestro eje de ordenadas, nuestro eje vertical, vamos a marcar los valores que puede tomar nuestra variable independiente. Por eso nuestro eje de abscisa, nuestro eje horizontal, ponemos una x y nuestro eje vertical, nuestro eje de ordenada, ponemos una y, o lo que hemos dicho anteriormente también podemos llamar f de x. Estos ejes de coordenadas nos separan nuestro espacio en 2 dimensiones en 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y para establecer dónde están representados los pares de números, utilizaremos siempre la siguiente referencia. El punto tendrá su coordenada x y su coordenada y, que también, como hemos dicho, podríamos denotarlo x, f de x. Imagina que yo quiero representar en este eje de coordenadas, con mi eje de abscisa, mi eje de ordenadas, el punto 2, 3. Ese punto tendría como valor de la x igual a 2
Y como valor de la y, como valor de la f de x, la f de 2, el valor 3. Por lo tanto, estaríamos hablando de la siguiente representación, el cual es un punto que se encuentra en el primer cuadrante. Como hemos dicho, todo punto que se encuentra en nuestro eje de coordenadas tiene tanto coordenada x como coordenada y. Es decir, ahí está la relación de nuestros dos conjuntos. Para x igual a 2 le corresponde el valor de la y igual a 3. O lo que es lo mismo, para x igual a 2 le corresponde el valor f de 2 y f de 2 es igual a 3. Podemos representar otros puntos en los otros cuadrantes, incluso sobre los ejes de coordenadas. Como podemos observar, un punto muy llamativo de su eje de coordenadas es donde cortan ambos ejes en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas. Un punto, por ejemplo, que se encontrase en el tercer cuadrante sería el siguiente. Y para finalizar, pues vamos a dar un punto, por ejemplo, que se encuentre sobre algunos de los ejes. Vamos a poner como ejemplo un punto que se encuentra sobre el eje de ordenadas en la parte negativa del mismo. Si nos damos cuenta, y esto será muy útil para cuando vayamos avanzando y veamos los puntos de corte con los ejes de las funciones, todos los puntos que están sobre mi eje de ordenadas, es decir, sobre mi eje vertical, y f de x, son de la forma 0, algo. Cojamos el punto que cojamos, 0, algo. Y todos los que están sobre mi eje horizontal, sobre mi eje abscisa, sobre mi eje x, van a ser de la forma x, un valor, lo que sea, 0. No lo hemos dicho, pero lo nombramos anteriormente. Tanto el valor de la x como el valor de la y, o el valor de la f de x, como lo prefiramos llamar, pues en este caso hemos cogido números enteros. Hemos cogido el 2, el 3, el 0, el menos 4, pero también podrían ser números fraccionarios. Números incluso también decimales. Es decir, decimales que no se puedan poner en forma de fracción, irracionales. El problema de estos números es que es más complicada su interpretación. Evidentemente, si me dan que marque el punto 1,3, pues 1,3, yo el 1,3 lo puedo pasar a 0,5 y ese punto, ese 0,5, mi valor de la x, pues ese sería fácil de representar. Pero imaginad que me sale el punto 1/3,4. Pues claro, 1/3,4, ese 1/3, ese valor de la x, sería 0,3333, es decir, 0,3 periódico puro. A la hora de representar el 0,3 periódico puro yo tendría que hacer una aproximación y ya estaría cometiendo un error. Sería una aproximación, sería una representación menos exacta que los valores anteriormente representados. Volvemos por tanto, una vez que hemos visto esto, al ejemplo que teníamos antes. Pues la función viene representada en una gráfica mediante los pares de valores x, y, que lo habíamos visto anteriormente, cómo se representaban. Hayamos dicho incluso que esa y la podemos cambiar por una f de x, como prefiramos denotarla. Y ellos están dispuestos sobre los ejes de coordenadas cartesianas, que son los que hemos representado antes, nuestro eje de abscisa y nuestro eje de ordenadas. Nuestro eje de abscisa, el eje horizontal, en el que ponemos o en el que representamos los valores de la variable independiente, y nuestro eje de ordenadas, nuestro eje vertical, nuestro eje y, en el cual pues, se van a representar los valores de la variable dependiente. Como podemos observar, los valores marcados, en este caso el primer punto pues, sería el punto 0, 0. Es decir, un punto en el cual su coordenada x es igual a 0 y le corresponde una coordenada y, una coordenada f de x, y igual a 0. O lo que es lo mismo de haber realizado el valor de mi función f de 0. Vamos a realizar el mismo procedimiento para ver, por ejemplo, el punto 2, 40. Nuestro valor de la x, la coordenada x de mi punto, es x igual a 2. Y a x igual a 2 le corresponde el valor de la y igual a 40. Lo que resultaría de haber calculado f de 2. Y así podemos hacerlo con todos los puntos que aparecen en la gráfica. Incluso podríamos seguir intuyendo los puntos que vendrían representados en la gráfica. Si nos fijamos en la gráfica, nada más que hemos representado el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido representar el segundo, tercer y cuarto cuadrante cuando estamos hablando de valores positivos, tanto de la x como de la y. Es decir, número de entradas tienen que ser positivas o 0. Y el precio, pues el precio tiene que ser desde 0 euros hacia adelante.
¿Podríamos haber representado el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante? Pues sí, sin problema ninguno. Y otro detalle a tener en cuenta en nuestra función, que es una función que está representada nada más que por puntos, es decir, no podemos tomar valores intermedios. Es lo que habíamos dicho anteriormente de que yo no puedo comprar media entrada o 3/4 de entrada, o 5 entradas y media. Por lo tanto, en este caso no es una función que sea continua, sino que son puntos aislados. Esto no quiere decir que sea siempre así. Habríamos por tanto terminado de ver qué es una función, el concepto de función, cada una de las variables que intervienen en la función, y vamos a pasar a ver algún tipo de ejercicios tipo que nos van a permitir diferenciar correctamente lo que sí es una función de lo que no es una función. El primer ejercicio típico que nos van a preguntar es que dadas las gráficas de distintas funciones, pues que digamos si realmente son funciones o no son funciones. Por definición tenemos que una función, recordemos, es una relación entre dos conjuntos, el conjunto de la variable independiente x y el conjunto de la variable dependiente y, o f de x. Y lo que no podía pasar nunca es que para un único valor de la x existieran dos valores distintos de la y, dos valores distintos de la f de x. En la representación gráfica, pues teníamos que esos valores estaban representados en forma de puntos, coordenada x y coordenada y. Fijémonos, por ejemplo, en el apartado A. Yo tengo una representación de una gráfica y me están preguntando si es función o no. Entonces, con yo nada más que fijarme y, por ejemplo, decir para x igual a 0, para x igual a 0 corresponderían los siguientes dos puntos. Es verdad que no nos dice cuáles son esos valores de la y, pero imaginemos que son los siguientes. Por tanto, dos puntos de esta gráfica serían los siguientes puntos: el 0,3 y el 0,-2. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que para x igual a 0 le corresponde el 3 y para x igual a 0 le corresponde el -2. Eso en una función no podía pasar, por tanto, este primer apartado no es función. Lo mismo ocurre para el apartado B. Imaginad que yo cojo el siguiente valor de la x. Para ese valor de la x le corresponden los siguientes dos puntos. Es decir, que para un único valor de la x existirían dos valores distintos de la y, de la f de x. Por tanto, el apartado B tampoco sería función. No lo hemos dicho y he coincidido. Fijaros, en el apartado A y en el apartado B hemos cogido un valor de la x que tiene dos valores distintos, pero podría ser que existieran tres valores distintos, cuatro valores distintos, seguiría sin ser función. Por ejemplo, imaginad en el apartado A que yo hubiese cogido este valor de la x. Tendría 3 puntos para ese valor de la x, es decir, tendría 3 valores a los cuales le corresponden el mismo valor de la x, y eso, como hemos dicho, en una función no puede pasar. El apartado C también es fácil una vez que hemos entendido el a y el b. Cojamos, por ejemplo, el valor x igual a 0. Y a ese valor le corresponderían dos valores distintos de y, dos valores distintos de f de x. Por tanto, esa relación no sería una función. Y por último, pasamos al apartado D y podemos observar cómo en esta gráfica, en esta relación, no habría ningún punto que estuviera encima del otro. Es decir, no habría dos valores distintos, ni tres valores distintos, ni cuatro valores distintos de la y para un mismo valor de la x. Cojamos el valor que cojamos de la x, existe nada más que un único valor de la y. Por tanto, este último apartado, el apartado D, sí sería función. Hemos visto, por tanto, cómo hemos sido capaces de interpretar si una relación en forma gráfica, como los cuatro apartados que tenemos en este ejercicio, es función o no es función. Otro ejercicio típico es cuando me van a dar la función con su expresión algebraica. En este caso nos dan tres apartados, tres expresiones algebraicas, y me dicen que calcule los valores que le corresponde de la y, de la f de x, a x igual a -2, a x igual a 4 y a x igual a 2/3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, una vez que vayamos calculando esos valores, lo vamos a ir representando en una tabla de valores. Vamos a empezar por el apartado A, f de x igual a 3x menos 5. Si yo quiero calcular cuánto vale la función cuando la x es igual a -2, lo que tendría que hacer es sustituir donde aparece la x el valor -2, obteniendo por tanto el siguiente valor. Y lo coloco en mi tabla de valores que creo a la derecha. Fijaros que mi tabla de valores no es más que la circunferencia que teníamos anteriormente.
cuando teníamos el conjunto azul, el conjunto rojo, mi conjunto de la variable independiente y mi conjunto de la variable dependiente. Ese menos 11 que yo he calculado al aplicarle al menos 2 la función no sería otra cosa que f de menos 2. Y hago exactamente lo mismo para x igual a 4 y x igual a 2 tercios, teniendo cuidado en este último caso que voy a trabajar con fracciones. Os lo pongo con la diferenciación de los conjuntos por si lo veis más claro. Podemos comprobar que esta relación que nos la han dado de una forma algebraica sí sería función, le demos el valor que le demos a la x, nada más que vamos a ir obteniendo un único valor para la y, para la f de x. Por tanto, sin problema, sería función. Hemos calculado las imágenes, hemos calculado los resultados. Estos valores que yo he obtenido los podría representar en forma de puntos en mi eje de coordenadas. Para representar una función en mi eje de coordenadas, yo lo que voy es dibujando punto a punto, y en el caso en el que no me dijeran ninguna restricción, y a esto me refiero a que no me dijeran, bueno, pues tengo que comprar entradas o voy a tener en cuenta personas, es decir, números enteros, yo voy representando punto a punto y al final los uno. Y así me quedaría representada la función que me estaría expresando mi expresión algebraica. En el caso en el que sí me dijeran restricciones, pues como hemos visto anteriormente, voy a comprar entradas, la entrada vale 20 euros, yo lo único que tengo que hacer es representar puntos, esos puntos no los puedo unir porque no puede haber valores intermedios, como hemos visto antes, yo no puedo comprar 2 entradas y media. Los puntos que en este caso tendría que representar y podría unir serían los siguientes. El siguiente apartado me da la siguiente función, f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. En este caso voy a hacer exactamente lo mismo, voy a darle los valores a la x que me dice el enunciado y voy a calcular su imagen, es decir, voy a calcular el número con el cual está relacionado. Una vez que yo vea con el número que está relacionado o con los números con los que están relacionados, voy a decir si es función o no es función. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular f de menos 2, que me da como resultado la raíz cuadrada de 0, y la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Por tanto, lo pongo en mi tabla de valores y paso a calcular f de 4. La raíz cuadrada de 4 más 2 es la raíz de 6, pero tenemos que tener en cuenta que es verdad que la raíz cuadrada de 6 no es una raíz cuadrada exacta, existir existe y tiene como soluciones más lo que valga la raíz de 6 y menos lo que valga la raíz cuadrada de 6. Es cierto que eso anteriormente no lo hemos tenido en cuenta porque claro, me salía la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es más 0 y menos 0. Más 0 y menos 0 sigue siendo 0. Por tanto, ¿qué valor le corresponde a x igual a 4 en mi tabla de valores? Pues por un lado le corresponde más raíz de 6, que es igual a f de 4, y por otra parte le corresponde menos la raíz cuadrada de 6, que también es igual a f de 4. ¿Qué ocurre con esto? Pues esto lo que nos está diciendo es que esta relación no es función, porque no cumple la condición, ese pequeño gran detalle que dijimos al principio, cuando vimos la definición, de que para un valor de la x no podían existir dos valores distintos, tres valores distintos, nada más que podía existir un único valor del conjunto de su variable dependiente, de la y, de la f de x. En este caso, al haber dos, tenemos que decir que esta relación, expresada con una expresión algebraica, no sería función. Eso no quiere decir que no podamos calcular cuál es el valor cuando la x vale 2 tercios. Y nos quedaría, por un lado, más la raíz cuadrada de 8 tercios y menos la raíz cuadrada de 8 tercios. Recordar un poquito que la raíz cuadrada de una fracción es la raíz del numerador entre la raíz del denominador, pero como en ninguno de los casos la raíz exacta, la podríamos dejar tal cual. Fijaros que sería otro ejemplo claro de que esta relación no sería una función. Y exactamente igual realizaríamos para el apartado C, el cual no tiene mayor complicación, simplemente que nos aparecería al finalizar un pequeño castillo de fracciones, el cual tenemos que tener cuidado a la hora de realizarlo. Fijaros cómo quedaría representada esta relación con mi conjunto de mi variable independiente x y mi conjunto de mi variable dependiente y. Como vemos, el menos 2 no pasaría nada porque estaría relacionado con el 0, pero el 4 estaría relacionado con el más raíz de 6 y el menos raíz de 6. Y el 2 tercios pues le pasaría igual, más la raíz cuadrada de 8 partido de 3 y menos la raíz cuadrada de 8 partido de 3.
lo cual nunca podría pasar para que esa relación fuera una función. Por tanto, ahora hemos terminado este primer vídeo en el que hemos visto qué es una función, hemos visto el concepto de función y las formas en las que nos puede aparecer, que hemos visto que nos puede aparecer en forma de enunciado, en forma de expresión algebraica, en forma de tabla de valores o en forma de gráfica. En el próximo vídeo nos centraremos en esta última, una función en forma gráfica, sobre la cual aprenderemos a interpretarla viendo los conceptos de dominio y recorrido de una función, los puntos de corte con los ejes, el signo, la simetría, crecimiento y decrecimiento, los extremos y la continuidad y periodicidad.